Estoy hablando de la integridad, ¿no? Y creo que este es, si no el último, el penúltimo, no me queda ya mucho más. Yo creo que ya de integridad hemos hablado bastante. Este es el 11, ¿no? 11 mensajes llevamos. La integridad es el vestido del cristiano. Nosotros tenemos que ser personas, hombres y mujeres, los cristianos, que nos vestimos de integridad. Es nuestra belleza. Verdaderamente lo más bello que puedes ver en una persona es que sea una persona íntegra, que sea sin doblez, que sea igual en casa que en la iglesia, igual por dentro que por fuera. Eso es integridad. Algo íntegro es algo a lo que no le falta nada. Por eso el pan, cuando dicen que es pan integral, es porque no le han quitado la cáscara. ¿Entendéis, no? Porque han hecho el pan con la masa y han molido el grano íntegro, sin quitarle la cáscara, ¿no? Sin refinarlo. Algo íntegro es algo a lo que no le falta nada. Entonces, hoy quiero hablar de crisis. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Alguien sabe lo que es una crisis? Sí, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie, no hay ningún ser humano que no haya pasado por una crisis, ¿no? Y hay de muchos tipos. Y quiero que leamos Mateo 7, verso 24 en adelante. Dice lo siguiente, son palabras de Jesús, están en rojo en tu Biblia. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, íntegro. La palabra prudencia ahora vamos a analizarla. Una de sus acepciones en el original, en el griego, es íntegro. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Este texto de Mateo 7, verso 24 en adelante, aparece justo al final del Sermón del Monte. Quizá el Sermón del Monte es el discurso más importante de Jesús, el más conmemorado, el más recordado. Está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. En este sermón, Jesús lo que hace es enseñar sobre la verdadera justicia del reino de Dios y enseña cosas como que el corazón es mucho más importante que la apariencia externa, que la obediencia es mucho más importante que la religiosidad, y lo hace en un contexto, todos sabéis, en un contexto donde había un contexto muy legalista en toda la clase religiosa, fariseos y todo esto. También el Señor enseña que la transformación interior es mucho más que una simple práctica interna, que es mucho más importante ser que hacer, ¿no? Mucha gente piensa que hacer te define, pero al final lo mejor es hacer porque eres, ¿no? Y es lo que Jesús estuvo enseñando. Si leéis capítulos 5, 6 y 7, las bienaventuranzas y el sermón del monte. Por eso Jesús al final de este sermón, Él no termina solamente con una enseñanza, sino que Él quiere terminar ese sermón con una advertencia, ¿no? Y con esa advertencia lo que hace Él es presentar dos tipos de personas. Nos enseña que hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas y dos cimientos o dos fundamentos con dos resultados distintos, ¿no? O sea, y fijaos por qué Él no habla de dos hombres que resulta que uno escucha y el otro no escucha. No, Él habla de dos hombres que escuchan, ambos escuchan, pero uno obedece y otro no obedece. Y me encanta Jesús. ¿A ti te encanta Jesús? A mí me encanta Jesús, porque en ese contexto, como era toda la clase religiosa y como eran los fariseos y eran los maestros, los rabinos de esa época, Él hace algo transgresor, como siempre. Él empieza, por eso me gusta, ¿no? Porque Él siempre usaba ilustraciones claras del mundo natural para revelar una verdad espiritual. O sea, Jesús siempre conectaba el cielo. Él fue el comunicador número uno, ¿no? Él conectaba el cielo
con la tierra. Él, como vulgarmente se dice, la bajaba al suelo, ¿no? Como se dice en el fútbol, ¿no? Bajarla al suelo, ¿no? Jesús usa una metáfora de construcción, algo que era muy comprensible para la audiencia judía de aquella época, porque resulta que en la región de Israel, durante el verano, ¿qué pasaba? Que los cauces de los ríos se secaban, parecían secos y parecían lugares seguros, pero cuando llegaban las lluvias, las temporadas de lluvia, esos lugares se convertían en torrentes violentos. Habéis visto bajar aquí en Águilas, por ejemplo, la Rambla, ¿no? Cuando baja, ¿no? Por eso, ¿qué pasa? Que construir sobre arena podía parecer más sencillo, más fácil, mucho más rápido, pero era peligroso cuando llegaban estas tormentas. Entonces, en esta parábola vemos tres cosas importantes, tres figuras importantes. Primero, el hombre prudente. Él habla de un hombre prudente. El término que Jesús usa para prudente es la palabra griega prónimos, de donde viene prudente, de donde viene prominente, es raíz de esas palabras. Prónimos es la raíz de esa palabra griega que usa Jesús refiriéndose al hombre prudente. Describe, o su significado es alguien sabio, alguien sensato, alguien con discernimiento práctico, alguien íntegro. O sea, no es simplemente alguien que escucha la verdad, sino es alguien que practica la verdad. Su integridad consiste en que su vida está alineada con la palabra de Dios. Por eso su casa está sobre la roca. Luego, la segunda figura es el hombre insensato. El término insensato en griego es moros, no te rías. ¿Vale? No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es la palabra moros que describe a alguien necio, superficial, imprudente, tonto. Una de sus acepciones es tonto. O sea, este hombre también escucha a Jesús, pero no aplica las palabras de Jesús. Y su problema no es falta de conocimiento o de información, sino falta de obediencia. Por eso su casa está sobre la arena. Y luego hay otro tercer factor que Jesús mete en esta parábola y es la tormenta. Jesús menciona tres elementos en esta tormenta. Menciona lluvia, ríos y vientos. ¿Esto qué describe? Esto describe una tormenta completa. O sea, una presión que viene de arriba, que es la lluvia, una presión que viene de abajo, que son los ríos, y una presión que viene alrededor, ¿no? Que son los vientos. Espiritualmente representa las crisis de la vida, pruebas, dificultades, tentaciones, cuando somos perseguidos o persecuciones, momentos donde se revela el verdadero fundamento, ¿no? Y fíjate que la tormenta no distingue entre creyentes y no creyentes. Ambos constructores enfrentan la misma tormenta, las mismas crisis. La diferencia no está en si va a venir la tormenta. La diferencia está en sobre qué está edificada la vida. Porque las tormentas vienen. La crisis, tarde o temprano, viene. Entonces aquí Jesús nos deja una clave teológica muy importante. La enseñanza central de Jesús es que la estabilidad espiritual de nuestra vida no depende de lo que sabemos, sino de lo que obedecemos. O sea, no depende de cuánto sé, sino de aquello que pongo en práctica, de aquello que obedezco. La roca representa, muchas veces lo atribuimos a Cristo. Cristo es la roca, ¿verdad? Sobre la que edificamos. Pero lo que Jesús estaba tratando de decir aquí, más concretamente, aunque eso es cierto, o sea, es correcto decir que Cristo es la roca, lo que Cristo quiere decirnos es que la roca representa la obediencia a las palabras de Jesucristo. Obedecer sus palabras. Porque Él había las palabras que había dicho en todo el sermón del monte. Entonces, la arena, ¿qué representa? Representa quizá una fe superficial que escucha, pero que no practica. Por eso, la integridad bíblica es coherencia, ¿no? Que es lo que venimos hablando todos estos días. Es coherencia entre lo que nosotros oímos, creemos y luego ponemos en práctica, luego vivimos en nuestro día a día. O sea, Jesús nos enseña que las tormentas no revelan cuán bonita es una casa, sino cuán profundo es su cimiento, cuán profundo es su fundamento. Y lo que sostiene la vida cuando llegan las crisis no es lo que hemos oído, sino aquello que obedecemos. Entonces, hoy día está claro, bueno, ¿ha habido a echar gasolina?
Impresionante, ¿verdad? Facu, eres bienaventurado por no tener coche. Es increíble. No tengas prisa en tener coche. Hoy mi hijo ha ido a Murcia y dice, papá, he venido a 100. Porque dice, me he puesto a echarle esta mañana 20 euros y ya está. O sea, eso también es motivo de la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Vivimos en un mundo marcado por crisis, una tras otra. Pandemia, hace poco, corrupción política en muchos países, guerras, la guerra de Ucrania, que ya casi no se habla, Rusia y Ucrania, la guerra de Gaza, otras guerras que hay en Nigeria, en otros países, la guerra de ahora con Irán. O sea, hay crisis políticas, guerras, pandemias, hay una crisis moral, por supuesto, una crisis espiritual, una crisis emocional, familiar, social y global, por todos lados. Y en esos tiempos de crisis, la integridad se vuelve, fijaos, que nosotros seamos íntegros como cristianos en tiempos de crisis, no solamente se vuelve algo necesario, yo creo que es algo urgente. El mundo necesita ver un modelo. Necesita ver un modelo de integridad. Necesita ver a gente enfrentando las crisis, edificando sobre la roca. Amén. Obedeciendo la palabra. No poniendo en tela de juicio sus convicciones, sino siendo íntegros. Porque al final la crisis no destruye la integridad, lo que hace es exponer la integridad. La crisis no va a destruir la integridad, lo que hace es exponerla. Los momentos difíciles revelan si nosotros y nuestros fundamentos son verdad o son solamente palabras o un bonito discurso que nos gusta decir. Ahí es cuando se ve, ¿no? Una crisis no transforma a un hombre, lo que hace es desnudar al hombre y cuando lo desnuda después viene la transformación. Así ha pasado con todas las crisis en mi vida. O sea, cuando ha venido una crisis a mi vida, lo que ha hecho es desnudar mi integridad. Ver dónde estoy fallando, dónde no. Y luego ha venido la restauración, luego ha venido la transformación, pero primero lo que hace la crisis no es transformarte en un hombre íntegro, sino revelar cuál es tu integridad realmente, ¿no? Y después viene la sanidad, viene la transformación, viene la restauración. Entonces, una crisis no crea tu carácter, pero sí demuestra tu carácter. No inventa tus convicciones, pero sí pone a prueba tus convicciones. Y me gusta mucho algo que escribe David, que esta semana leía. En el Salmo, yo voy siempre leyendo un Salmo al día, voy por el 11. Salmo 11, verso 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, o sea, esto es una crisis, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando todo se desvanece, cuando todo se destruye, cuando hay crisis por todos lados? Eso es lo que está diciendo David aquí, ¿no? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer un justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Y la respuesta para mí es clara. El justo tiene que mantenerse íntegro, tiene que mantenerse en integridad, tiene que seguir confiando y poner su fe en Dios. ¿Amén? Entonces, hoy quiero que aprendamos cómo vamos a vivir o cómo vivir íntegramente cuando la vida se estremece, cuando de repente llega esa crisis, ¿no? El primer punto que quiero que veamos es que la crisis sacude todo, pero no a quien está fundamentado en Dios. Cada uno de nosotros hemos enfrentado crisis diferentes. Yo he enfrentado crisis financieras, ¿y tú? Crisis de salud, luchando por años con la ansiedad, con la depresión. Crisis familiares, ¿o no? Crisis emocionales, crisis espirituales también. Crisis por consecuencia de pecados que están en nuestra vida. Crisis sociales, también crisis en el país. No salimos de una cuando nos metemos en otra. La crisis es el terreno donde la integridad crece o se muere. Dependiendo en dónde esté anclado nuestro corazón, la crisis va a hacer que nuestra integridad crezca, se manifieste o que nuestra integridad muera. Y hay una verdad poderosa. La crisis no define al creyente. Revela cuál es su fundamento y cuál es su vida, cuál es su fundamento. Lo desnuda sobre qué está construida nuestra vida, ¿no? Es lo que al final la crisis revela. Entonces, el que está en la roca, en la obediencia a las palabras de Cristo, pues puede ser que una crisis le haga temblar, pero no lo va a hacer caer. Puede ser que te toque incluso llorar en una crisis, pero
no te vas a rendir y además vas a ser consolado. Puede ser que sufra en medio de una crisis, pero esa crisis no te va a quebrar si estás en la roca. Puede que tengas luchas, pero eso no te va a hacer abandonar la fe si tú estás sobre la roca. Porque la integridad es un ancla. Es el ancla que sostiene nuestra alma en medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, en medio de cualquier dolor que estemos atravesando. Número 2, la integridad es probada cuando todo lo demás falla. En la Biblia vemos que la integridad nunca se mide en tiempos cómodos. Tú cuando lees la Biblia te das cuenta, ¿cómo sé yo que los grandes hombres de la Biblia eran íntegros? ¿Cómo? ¿Cuando le iba todo bien? No. ¿Cuando era todo cómodo? No. Vemos la integridad de todos estos hombres, grandes hombres de la Biblia, la vemos cuando entran en crisis. ¿Cómo se evalúa la integridad? Con la crisis. ¿Cómo se va a evaluar tu integridad? Con la crisis. La crisis es el examen que revela nuestra integridad. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. José fue probado. Cuando sus hermanos lo venden y lo traicionan, fue probado, ¿o no? También fue probado en casa de Potifar, ¿verdad? Cuando tiene este encuentro con la mujer de Potifar. También fue probado en la cárcel, cuando tiene la interpretación del sueño del copero. Pero él se mantuvo íntegro. Daniel fue probado en el exilio del pueblo hebreo en Babilonia y fue probado para acomodarse a la manera de vivir del sistema de Babilonia. Fue probado en el foso de los leones, pero siempre se mantuvo íntegro. Job, ¿qué me dices de Job? ¿Fue probado Job? O sea, el sufrimiento extremo, ¿no? De Job, perdiendo absolutamente todo. Perdió todo excepto su vida y su esposa. Curioso, ¿verdad? Que el Señor le quitó todo, menos la vida y la esposa. Por cierto, menuda esposa, ¿no? Que le decía, vete y muérete ya, ¿no? Así que ánimo, Juan, ánimo los que estéis casados, que el Señor puede quitar todo menos la esposa. Pero a Job sufrió extremadamente. El santo Job, ¿no? Como le decimos. Perdió todo, pero fue íntegro y Dios le dio el doble. David fue probado también en la persecución, fue perseguido por Saúl, fue perseguido hasta por su propio hijo cuando ya era rey, fue probado cuando pecó con Betsabé, pero fue íntegro. Pablo, el apóstol Pablo, fue probado, dice, en cárceles, en prisiones, varias veces arrestado en prisiones, en cárceles, en naufragio, fue mordido por una serpiente, apaleado, pero siguió siendo íntegro. ¿Y qué me dices de Jesús? Jesús fue probado primeramente ante todo el sistema religioso judío, constantemente probado delante de ellos. Fue probado y tentado en el desierto por el mismo Satanás. Fue probado en Getsemaní y probado en su pasión y en su muerte en la cruz, pero fue el ejemplo supremo de integridad. Jesús, aleluya. Amén. Entonces, es la crisis la que revela la fortaleza o la fragilidad de nuestro carácter. Cuando la integridad está presente en nuestra vida, la crisis se convierte en una oportunidad. No en destrucción, sino cuando nosotros nos mantenemos íntegros, al final la crisis se convierte en una oportunidad. Toma, cariño. Amén. Entonces, a mí me ha pasado esto, no sé si te ha pasado a ti. Las crisis nos preguntan. He dicho que las crisis son un examen, ¿no? Pero ¿cuántas veces a mí las crisis, qué pasa cuando te examinas? Que te hacen preguntas, ¿no? Pero las crisis te preguntan. A mí la crisis muchas veces me ha preguntado, Josué, ¿realmente crees lo que dices creer? Josué, ¿estás dispuesto a mantenerte firme aun cuando nadie te aplaude? Porque a veces es difícil, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba en el gimnasio y ha llegado un chico que me tiene mucho aprecio y me dice, ¿sabes qué? Todo el mundo te pone buena cara, pero luego te critica por detrás. Digo, bueno, porque él es cristiano. Digo, digo, aleluya. Bienaventurados seréis cuando por causa de mi nombre.
os vituperen, o se metan contigo, os persigan. No pasa nada. Si yo tengo ya 50 años y 65, 70 vivido. O sea, que tengo mucha calle y sé cómo es el mundo ahí fuera. Sé cómo es la gente ahí fuera. Sé que la gente te pone buena cara y detrás. Ahora yo vengo de vuelta ya de eso. O sea, son cosas que no me afectan, ¿no? Pero cuando viene un momento así de crisis, tú dices, ¿estoy dispuesto a mantenerme firme aún cuando me cueste la reputación? ¿Qué vale más para mí? ¿La verdad o lo que me conviene? Josué, ¿qué vale más en este momento de crisis? ¿Qué vale más en este momento quizás de crisis económica en tu vida y que tienes acceso a un dinero que no es tuyo? Y que quizás nadie se va a dar cuenta. ¿Qué vale más? ¿Eres íntegro porque es fácil, Josué, o porque Cristo vive en ti? Son preguntas que las crisis nos hacen. Entonces, la integridad no es probada en un oasis. La integridad es probada en los desiertos. Tercero, en la crisis la tentación es más fuerte, mucho más fuerte. Tú, cuando todo va bien, puede que seas tentado, pero la tentación se hace muy fuerte cuando estás en crisis. Toda crisis trae consigo tentaciones. Tentación a mentir para salir del apuro. Tentación a negociar tus convicciones para sentirte seguro. Tentación a dudar de Dios, a que venga incredulidad, a que venga falta de fe a tu vida. Tentación a sentir miedo o a actuar por miedo. Tentación a tomar atajos. Uy, los atajos. Dile al que tiene al lado, cuidado con los atajos. Tentación quizá también a rendirte, ¿no? La crisis te presiona siempre, la crisis tiene un efecto sobre nosotros. La crisis siempre te presiona hacia la salida fácil. Pero la integridad elige la salida correcta, aunque cueste mucho más. Y esa es la diferencia. O sea, una crisis te empuja constantemente hacia lo fácil, camino ancho, como hablaba hoy con Facu, ¿no? Camino ancho, pero la integridad te va a empujar hacia la salida correcta, aunque sea más estrecha, aunque cueste más. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos, o yo por lo menos escucho al Espíritu Santo decir en mi conciencia, Josué, ahora no vendas tu integridad. No vendas tu integridad por un alivio temporal. Porque muchas veces vendemos nuestra integridad por un alivio, una salida fácil en este momento, un alivio. Y esto lo puedes aplicar a cualquier ámbito de tu vida. Por ejemplo, hablaba hoy con él, un alivio fácil, un atracón de comida, ¿no? No vendas tu integridad por algo que te va a aliviar temporalmente, pero que te va a dejar hecho polvo después. Porque, ¿sabes qué? Mira, el precio de comprometer la integridad es siempre más alto que el costo de mantenerla. Porque mantener nuestra integridad, en muchas ocasiones, por mantener nuestra integridad, pagamos un precio. Pero déjame decirte algo, el precio de perder nuestra integridad siempre es mucho mayor. Entonces, es mejor perder oportunidades que perder nuestro testimonio, que perder nuestro carácter. Es mejor quizá perder posiciones que perder la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, la comunión con el Espíritu Santo. Es mejor quizá a lo mejor perder seguidores en Instagram que perder nuestra integridad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Imagínate, ¿no? Que yo tengo ¿Quién fue que me dijo? Así un chico en Murcia, ¿no? Que dice, no, es que claro, ahora he empezado a poner cosas de Dios en mi Instagram y todo eso y empiezan a meterse conmigo, algunos han dejado de seguirme, me han dicho que estoy loco, empiezan a hablarme por privado, que qué pasa con mi vida, porque claro, ha habido una transformación. Era un chico que estaba con un montón de amigos y varios seguidores, no tenía muchos, pero tenía unos 4 o 5 mil seguidores en Instagram y un tipo de salir de noche, de esto, y tenía un montón de amigos que le seguían y de repente él se convierte y empieza a postear la fe, a hablar de Dios. Y sabe, eso me lo dijo hace un año. Y este año, el otro día lo vi en Fuego en el Altar, dice, ahora tengo 10.000 seguidores. Se fueron un montón, pero ahora han venido aquellos que quieren escuchar mi mensaje. ¡Wow! Y entonces le animé, digo, tírale, nene, tírale, dale. Sigue subiendo, sigue predicando, amén.
Integridad. Es mejor quizá perder comodidades que perder la aprobación de Dios. 4. La integridad en crisis se sostiene en la presencia de Dios. En una crisis, tu integridad se sostiene en la presencia de Dios. Mira lo que dice David en el Salmo 61, verso 2. Dice, desde el cabo de la tierra clamé a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca, que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. O sea, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestro corazón desmaye? Porque a veces nuestro corazón en una crisis desmaya, ¿verdad? Y dice David, desde el cabo, o sea, cuando dice desde el cabo quiere decir desde el fin del mundo. Tened en cuenta que en aquel momento no se sabía que la tierra era redonda, ¿no? Entonces el cabo de la tierra era desde el fin del mundo. Se pensaba que era que te caías, ¿no? Dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Amén. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Wow. Mira lo que dice también el Salmo 94, también de David, versos 18 y 19. Me gusta esta traducción lenguaje actual. Dice, pero te llamé al sentir que me caía. Y tú, con mucho amor, me sostuviste. ¿Cuántas veces, verdad? En medio de una crisis, el único que nos sostiene es Él. Por eso, su presencia es lo más importante en medio de una crisis. La integridad en tiempos de crisis no depende de mi fuerza humana, sino de mi dependencia profunda y absoluta de Dios. En medio de una crisis es donde te das cuenta que tú no puedes en tu fuerza humana y tu dependencia tiene que estar totalmente en Dios. Yo he experimentado esto en mis crisis. En medio de una crisis es donde de repente orar se vuelve tu respirar. Yo le doy gracias a Dios por las crisis que despertaron en mí la oración. Porque a veces, si no es con una crisis, no oramos. Y eso es lo que hacen las crisis. Las crisis es donde de repente la oración se convierte en nuestro respirar, la palabra de Dios de repente se convierte en nuestro alimento, la adoración se convierte en nuestro refugio, la iglesia se convierte en nuestra familia, ¿o no? ¡Wow! La fe de repente se vuelve, en esos momentos de crisis, la fe se vuelve tu visión, se vuelve tu enfoque, empiezas a caminar en fe porque no te queda otra. O te agarras a Dios o te hundes. Y sabes, yo he sido de los hombres que a mí Dios me ha tenido que bajar muy hondo. O sea, yo he tenido que bajar hasta el fondo del pozo. Porque yo he sido un tipo que mientras que quedaba algo a que agarrarse que no fuera Dios, me agarraba todo. No sé, por ilustrarte una imagen. Imagínate que estás cayendo en un pozo, ¿no? Y estás agarrándote a la pared. Y hay piedrecitas que salen, ¿no? Yo me agarraba a cualquier piedra hasta que al final caí abajo. Y sabes, cuando caes abajo, ya no puedes mirar para abajo. Ya solo te queda mirar para arriba. Aleluya. Pero es así. Hay veces que la crisis es lo que al final te hace mirar al cielo. La fe se activa. Entonces la integridad se sostiene cuando el alma se refugia en Dios. Mira lo que dice Job. Job, ni más ni menos que Job. Y esto lo dice en un momento donde lo había perdido todo. Cuando su mujer le dice, muérete ya, hombre, y deja de... ¿Cómo sigue alabando a Dios? No alabes más a Dios y muérete ya, ¿no? Y dice él, contesta él, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Aún retienes tu integridad? Le dice, sí. Entonces dice él, aunque Él me matare, en Él esperaré. Wow. O sea, la integridad se vuelve indestructible cuando se apoya en un Dios que es indestructible. Es tremendo esto. Entonces, el problema no es fe. Casi todos tenemos fe, ¿o no? A ver, ¿algunos trabajáis aquí todos los meses? ¿Tienes fe de que vas a cobrar? Sí, ¿no?
O sea, casi todos tenemos fe. El problema no es fe. Y no estoy hablando del fruto del Espíritu, que es fe, que tiene que ver con fidelidad, ¿vale? Porque cuando habla del fruto del Espíritu y dice uno de ellos, de los 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, habla de fe, tiene que ver una fe que está asociado como un fruto que es fidelidad, una fe que es firme, que se agarra a Dios, que es fiel a Dios. Sino, me refiero a que todos tenemos una medida de fe, todos ponemos la fe en algo. O sea, el problema no es la fe, el problema es dónde ponemos la fe. Por ejemplo, imagínate, yo traigo a Pablo, ¿no? Y le digo a Pablo, Pablo, ven aquí, siéntate aquí en esta silla. Y resulta que la silla tiene las patas rotas. Y entonces Pablo viene y hace así conmigo, oh, sí, pastor me ha dicho que me siente, pon esa silla, ¡blum! La espalda rota, doblado, me he reventado, hecho polvo. Entonces se va y dice, madre mía, me he apoyado en esa silla, estaba rota, el pastor, la madre que parió al pastor. No. Entonces, dentro de un mes, le digo a Pablo, Pablo, ven, siéntate aquí en la silla. Aunque la silla esté bien, ahora, ¿por qué? Porque no es una base sólida, es arena. Pero si tú pones tu fe en Dios, Él es la roca, jamás te vas a hundir. El problema no es falta de fe a veces, el problema es en dónde colocamos nuestra fe. Yo no puedo colocar mi fe ni siquiera en lo que más amo, que es mi esposa. Porque ella me puede fallar. Yo no puedo colocar mi fe ni siquiera en mi ministerio, que es lo que más amo después de mi esposa, servir al Señor. Yo no puedo poner mi fe en mi trabajo solamente. O sea, son cosas que son importantes en mi vida, pero mi fe, el fundamento de mi vida tiene que estar en Dios, en su presencia. O sea, yo tengo que construir mi vida en Él. Porque si yo construyo mi vida en Él, voy a ser la mejor versión en mi trabajo, en mi ministerio y como esposo, como padre, como vuestro amigo. ¿Entendéis, verdad? Y por ahí empieza todo. Entonces, el problema no es fe. El problema es dónde ponemos la fe. 5. Estoy terminando. La crisis es el lugar donde Dios nos madura. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la crisis? ¿Cuántos le piden a Dios una crisis? No. Escucha bien esto. Es muy importante poner balance a esto. Dios no es el origen de la crisis. O sea, Dios no es la fuente de ninguna crisis que tú atraviesas. La fuente y el origen de las crisis son el enemigo y este mundo que está caído por consecuencia del pecado. Ahora, lo que sí hace Dios es aprovechar la crisis, porque Él no desperdicia nada. Nosotros a veces desperdiciamos algunas cosas, pero Él no desperdicia nada. O sea, lo que sí hace Dios es aprovechar la crisis, ya que estamos en un mundo caído, donde vamos a pasar aflicción, como Jesús nos dijo. O sea, pues Él utiliza las crisis. ¿Cuántos sabéis que hasta el enemigo, sin querer, ayuda al propósito de Dios? A veces hasta el enemigo se convierte en una herramienta que Dios usa. Entonces, Dios usa las crisis. No es el origen, pero las usa. Dios usa la crisis como un horno. Me gusta la figura del horno, ¿no? Como un horno para cocernos, para purificarnos. Y él no, ojo, cuidado, Él no usa la crisis como un castigo, sino lo usa como disciplina. El castigo no es para nosotros, los hijos. El castigo es para los que no creen. Eso es lo que dice la Biblia. El castigo, el fuego eterno. Para los hijos es la disciplina. La disciplina dice que al que recibe por hijo disciplina. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina. Así que si tú eres hijo, Dios no te castiga, te disciplina. Entonces, en las crisis, Dios lo que hace muchas veces, en esas crisis, lo que hace es alinear nuestro carácter. Alinea tu carácter al suyo. Quema en ese horno que te he dicho, quema lo que es superficial en tu vida. Destruye tus falsas seguridades. Quizás estás poniendo tu seguridad en sitios que no son y de repente viene una crisis y te das cuenta que
estás poniendo quizá, ¿no? Ponerte un ejemplo, estás poniendo tu seguridad en tu noviazgo, en esa chica que has conocido y de repente hay una ruptura y ya te das cuenta que estabas teniendo una falsa seguridad. Y esa crisis la usa Dios para darte cuenta que no tienes que construir sobre esa falsa seguridad, sino que tienes que construir sobre Él. Una crisis purifica tus motivaciones, fortalece tus convicciones y te revela. Lo más importante, escucha, en cada crisis que he atravesado, ¿sabes qué? He tenido una revelación mayor de Dios. O sea, en una crisis, Él revela quién es de una manera más profunda. ¿Te lo crees o no? Mira si es así, que mira lo que dice Job. Job dice algo tremendo después de su crisis. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, esto lo dice Job, que Dios en el capítulo 1 de Job dice, ahí está mi siervo Job, no hay ninguno como él. O sea, que era un tipo que tenía una relación con Dios, que Dios hablaba de él. ¿A ti te gustaría que Dios hablara de ti así? Pero, o sea, que era un tipo que conocía a Dios. Entonces lo pierde todo, menos su vida y su esposa, vuelvo a repetir. Y cuando está el tipo a punto de salir de la crisis, entonces cuando sale de todo ese proceso dice, que no, que yo creía que te conocía, pero de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven, después del proceso te ven. O sea, en una crisis Dios se revela de una manera más profunda a aquellos que permanecemos íntegros, a los que permanecemos en fe. Wow. O sea, la integridad no solamente te protege en el tiempo de crisis, sino que la integridad hace que te desarrolles, que crezcas. Tu integridad se va a desarrollar en tiempos de crisis. ¿Sabes? Nadie madura sin presión. Nadie. Nadie crece sin dolor. Crecer duele. Crecer duele hasta físicamente. Recuerdo cuando era pequeño que yo pegué el estirón muy rápido. Yo era el más pequeño de la clase con 12 años y al año siguiente era el más alto. O sea, y recuerdo que mi madre me tenía que dar calmantes porque me dolían los huesos. Dolor en las piernas de crecer. También crecer duele. Tienes que ir al gimnasio para que te crezca un músculo. Tienes que trabajarlo y duele, ¿no? ¿Verdad? ¿Duelen las piernas o no, David? Nadie puede fortalecerse sin prueba. Y Dios, como he dicho antes, no desperdicia ninguna crisis. Cada crisis en tu vida es un taller donde Dios te forma. Ahora, dicho esto y para terminar, te dejo algunos consejos. ¿Cómo vivir con integridad en un tiempo de crisis? Las crisis tienen una característica. Son inestables. Cambian rápido, producen presión, generan miedo, generan incertidumbre en nuestra vida. Pero Jesús nos enseña que la casa que permanece no es la que evita la tormenta, sino la que tiene un fundamento correcto. Entonces la integridad se revela especialmente cuando el viento sopla fuerte. Voy a dejarte algunos consejos para vivir con integridad en tiempos de crisis. Primero, número 1, afirma tu confianza en Dios y no en las circunstancias. Pedro está en la barca, de repente Jesús aparece caminando sobre el mar. Bueno, no Pedro, estaban todos los discípulos en la barca en medio de una tormenta. Jesús había dicho que se adelantaran, empezaron a cruzar el mar de Galilea y se armó una tormenta enorme. Y de repente aparece Jesús caminando sobre el agua. Y entonces lo ven de lejos y dicen, ¡un fantasma! Y Jesús los tranquiliza, no, soy yo. Pedro, al ver que es Jesús, dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Cuánto le dicen a Jesús eso hoy? Señor, si eres tú, en medio de esta tormenta, di que yo vaya a ti. Eso lo hemos hecho todo, ¿verdad? Clamar al Señor. Y Jesús le dice, ven. ¿Qué hace Pedro? Se arroja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. O sea, yo imagino que hizo 5 o 6 metros caminando sobre el mar. De repente dice que empezó a ver las olas, el viento, la lluvia, y empezó a hundirse. ¡Wow! O sea, cuando nosotros empezamos a ver las circunstancias de alrededor y dejamos de perder el enfoque en Cristo, porque Él, mientras que estuvo mirando a Jesús, no se hundió. Empezó a hundirse cuando empezó a ver las circunstancias. Y bueno, dicho sea de paso, muchos dicen,
¿Sabéis que caminar sobre el agua es físicamente imposible? ¿Alguien sabe eso? ¿Habéis probado? Porque Pedro no anduvo sobre el agua, anduvo sobre la palabra ven. Anduvo sobre la palabra de Jesús. Si Jesús no dice ven, fue un milagro. Pero cuando empezó a ver las circunstancias, empezó a hundirse. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo saca Jesús. ¡Wow! O sea, las circunstancias cambian constantemente en nuestra vida. Hoy hay estabilidad, mañana puede que no. Hoy no hay presión, mañana hay presión, mañana hay inestabilidad. O sea, la crisis muchas veces produce, cuando nos centramos en la crisis, produce inseguridad y nos produce seguridad en nuestras emociones, inseguridad financiera, espiritual, familiar. Pero Dios no cambia y tampoco su palabra. Y hace años Jesús te dijo a ti, ven. Aleluya. Y Él lo que te está diciendo cuando dice ven es, look at me, mírame a mí, no mire las circunstancias, no mire lo que está pasando alrededor tuyo, fija tu mirada en mí y vas a caminar sobre cualquier tormenta. Aleluya. Amén. Claro que sí. Su ven no cambia, la palabra no cambia. Cambia las circunstancias, pero la palabra no. Sigue mirando a Jesús. Entonces, la persona íntegra es aquella que aprende a decir, mi estabilidad no está en lo que está pasando a mi alrededor, sino en quién gobierna todo esto. Y el que gobierna es Cristo Jesús. La tormenta puede sacudir todo nuestro entorno, pero no puede mover el fundamento cuando el fundamento es Dios. 2. Practica una honestidad radical. Y me ha gustado, he querido poner esa, porque iba a poner, practica una honestidad, sé honesto, pero digo, practica una honestidad radical, o sea, tienes que ser radicalmente honesto, porque la presión revela el carácter. Cuando llega la crisis, muchas personas justifican, justifican cosas, mienten, manipulan, esconden la verdad, actúan con doble cara, pero la crisis nunca es una excusa para que tú pierdas tu integridad. La integridad significa ser la misma persona en abundancia y en escasez. Ser la misma persona cuando todo va bien y cuando todo se complica. El carácter que agrada a Dios no cambia según las temporadas que estamos viviendo. Amén. 3. Toma decisiones desde las convicciones, no desde las emociones. Mira que tienes al lado, cuidado con las emociones. ¿Os acordáis de Noemí en la Biblia? Noemí junto con su esposo y sus 2 hijos. Sus 2 nueras también, por supuesto. Tomaron una decisión por emoción. ¿Por qué? Porque había escasez. Había escasez, había hambre, y entonces dicen, vámonos a Egipto, porque tenemos hambre. Allí hay comida. ¿Pero se fueron por palabra de Dios? No, se fueron por una emoción. Entonces las emociones son reales, pero no son un buen consejero muchas veces. Entonces, en medio de una crisis podemos sentir miedo, ansiedad, desesperación, frustración. Y esto lo vemos. Hemos tenido gente que de repente se mueve por una emoción y destruye su llamado. No, es que estoy pasando una necesidad tan extrema, me voy y me llevo a mis hijos y tal, y tus hijos están integrados en el grupo de jóvenes, están creciendo en el grupo de jóvenes, están tal, y te los llevas a un lugar donde no hay iglesia y a los 5 años vuelves y tus hijos se han perdido. Están en drogas, están en cosas, uno en homosexualidad. ¿Por qué? Porque te moviste por una emoción, por miedo, por ansiedad, por desesperación, por frustración. Pero las emociones suben y bajan. La verdad de Dios permanece para siempre. Entonces la persona íntegra no decide según se siente, sino según lo que sabe que es correcto delante de Dios. 4. Evita los atajos y las soluciones fáciles. Las crisis siempre ofrecen atajos. En mi peor crisis, la peor crisis que hemos enfrentado Ruth y yo, aparte de la matrimonial, ya estando en el Señor, fue económica, una crisis económica galopante. Me quedé sin trabajo en ese momento. Estábamos solo con la ayuda que nos daba la ayuda, era el paro, o no sé, la ayuda familiar. Y entonces, esto ya me lo habéis oído alguna vez, me sale un trabajo para irme a Brasil. Tenía que irme yo a Brasil un año solo, un año y medio, 2,
con esta empresa, un gran sueldo, y me sale ese trabajo para irme a Brasil. En plena restauración de nuestro matrimonio, que yo me fuera a Brasil, con la brasileña, ¿no? Allí. Y yo le dije al Señor, Señor, esta oportunidad es tremenda, 5.000 euros al mes. Te estoy hablando del año 2011. Pero yo sabía que no era de Dios. Ese era un atajo. Era el camino fácil para salir de mi situación financiera. Me lo puso, ¿verdad? Las crisis muchas veces nos ofrecen atajos, soluciones rápidas, que prometen solución inmediata, pero que comprometen tu integridad. Y yo lo que necesitaba era estar cerca de mi iglesia, cerca de mis pastores, seguir siendo discipulado. Si no, hoy yo no sería pastor aquí. Si yo me hubiera ido a Brasil, no sé lo que hubiera sido. ¿Entendéis, verdad? Estaría ahí, Samba, do your name. No sé cómo estaría, ¿no? No busques atajos. El problema de los atajos muchas veces es que parecen rápidos, parecen fáciles, pero muchas veces terminan destruyendo lo que Dios está construyendo en tu vida. Entonces la integridad, el que es íntegro dice, prefiero avanzar lento con Dios a rápido sin Dios. A mí me gusta mucho el ejemplo de Moisés. Moisés era un príncipe de Egipto. Era el segundo más importante en Egipto después de Faraón. No sé si entienden lo que es eso. El imperio más grande de ese momento. Pero él prefirió un largo desierto, 40 años, liderando a un pueblo rebelde, cabezón, contumaz. Prefirió eso a ser príncipe de Egipto, con todas las riquezas y toda la pompa y todo lo que eso conllevaba. ¿No te parece increíble? Eso, yo digo, Señor, leemos la Biblia muy rápido, pero si yo de repente soy príncipe de Egipto, tengo todo lo que un hombre puede desear en esa época, y de repente me llamas tú a irme con el pueblo esclavo al desierto. Primero me llama a irme con mi suegro al desierto a criar ovejas. Y después de esos 40 años me llama para sacar un pueblo. Y él prefirió eso. ¡Wow! Lo fácil no siempre es lo correcto. Y lo correcto casi nunca es fácil. ¿Verdad? Piensa en José con la mujer de Potifar. Cuando la mujer de Potifar lo agarra y dice, ven aquí, acuéstate conmigo. Piensa un momento en eso. ¿Crees que fue fácil? Lo fácil hubiera sido, pues, si estás aquí no se entera nadie. Esto es... Porque seguramente era una mujer muy atractiva. Dicen los historiadores bíblicos que las mujeres egipcias eran muy atractivas y más las que eran el capitán de la guardia. O sea, pero José no. José dijo, no, yo no voy a vender mi integridad. Y salió pitando de ahí. Amén. 5. Estoy terminando. Busca el Espíritu Santo continuamente. En tiempos de crisis, busca el Espíritu Santo. En tiempos de presión, el corazón humano se puede volver más vulnerable y podemos reaccionar mal, hablar mal y tomar decisiones equivocadas. Podemos caer en quejabanza, como yo digo, en vez de alabanza, quejabanza, quejica, en hablar mal, en reaccionar mal, en tomar decisiones equivocadas. Por eso necesitamos constantemente la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos corrige, es quien nos da el discernimiento, es quien fortalece nuestro carácter y es quien nos recuerda constantemente la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo la presión puede torcer el corazón. La presión sin el Espíritu Santo tuerce el corazón. Pero con el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace? La presión forma el carácter. Esto es muy diferente. Amén. 6. Rodéate de hermanos íntegros. La crisis nunca fue diseñada para enfrentarse en soledad. Dios nos dio la iglesia como una comunidad de apoyo, consejo y cuidado. Las personas que nos rodean al final son las que influyen profundamente en nuestras decisiones. Por eso es bueno que te congregues. No hagas como en Hebreos, ¿no? Que dice, dice el Hebreo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, los hombres y mujeres íntegros siempre van a buscar consejo sabio, corrección amorosa, oración conjunta y apoyo espiritual. 7 y último. Este es muy importante.
mantén tu corazón en adoración. Y adorar no solo es cantar. Adorar es tener la conciencia de que Dios es lo más importante en nuestra vida. Una vida de adoración es una vida que está consagrada a Él. Todo lo que yo hago es adoración, aún en mi trabajo. Entonces, ¿qué hace la adoración? Cuando yo vivo en adoración constante y mantengo mi corazón en adoración, lo que hace la adoración es que reordena el corazón constantemente. O sea, cuando yo adoro, recuerdo quién es Dios. Cuando yo adoro, recuerdo que Él es el que gobierna. Cuando yo adoro, recuerdo que la historia no está fuera de su control, sino que Él está teniendo el control de todo. O sea, sé que Él es soberano. O sea, la crisis intenta robar nuestra perspectiva, pero la adoración enseguida nos enfoca y restaura la perspectiva correcta. Entonces, una persona íntegra aprende a hacer algo poderoso, a adorar a Dios incluso cuando las circunstancias no son favorables. ¿Por qué? Porque mi adoración declara, mi confianza no está en lo que está pasando en la crisis, ni en lo que veo. Mi confianza está en el que reina, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Amén? Recuerdo, y lo digo solo como una anécdota, recuerdo el tiempo de la pandemia, ¿os acordáis? En el tiempo de la pandemia los pastores nos reunimos, porque de repente las iglesias se cerraron. Las iglesias se cerraron, no nos podíamos congregar por la pandemia, y resulta que cuando todo indicaba que teníamos que retroceder, nosotros como ministerio, cuando nos juntamos los pastores, decidimos que no íbamos a parar la adoración, que la adoración nos iba a detener, que nosotros íbamos a seguir adorando a Dios. ¿Y sabes lo que pasó durante la pandemia? Que nos multiplicamos en 4 iglesias más. ¡Wow! O sea, la integridad no se prueba cuando todo está tranquilo. La integridad se revela cuando soplan los vientos, cuando caen las lluvias, cuando los ríos golpean la casa. Y en ese momento se ve claramente quién edificó sobre la roca. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Así que Dios nos prepara para ser un pueblo que no se quiebra en la crisis, sino que brilla en la crisis. Una iglesia firme. Eso es lo que tenemos que ser. Una iglesia firme cuando otros tiemblan. Una iglesia íntegra cuando el mundo negocia la verdad. Una iglesia que confía cuando la cultura se derrumba. Una iglesia llena de fe. Una iglesia con un fundamento cuando los fundamentos humanos fallan. Amén. Dios quiere que esta casa espiritual sea un refugio de integridad, una casa que sea un hospital para aquellos que están cansados, un faro en medio de la tormenta, un pueblo que inspira confianza y un testimonio para esta generación. Así que las crisis no son nuestro fin, las crisis son el escenario donde la integridad se vuelve nuestro testimonio. Cuando todo se derrumba, Dios nos afirma. Cuando todo se mueve, Él permanece. Cuando todo se oscurece, Él nos ilumina. Cuando hay miedo, Él es nuestra esperanza. Vamos a terminar con este texto. Mira lo que dice Habacuc 3, 17 y 19. Quiero que lo leamos así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Aleluya, amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, cómo enfrentar cada crisis en nuestra vida, Señor. Danos integridad en medio de las crisis, Señor. Haznos, Señor, hombres y mujeres firmes, estables, cuando quizá todo se tambalea, cuando todo se mueve. Señor, que podamos ser un testimonio de que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todo, Señor. Sé tú nuestra roca, Señor. Sé tú nuestra fuerza, nuestro fundamento. Sí, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Permanece. Me viene esta palabra, permanece, te dice el Señor. Permanece y no cedas. No negocies, confía, cree, te dice el Señor, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en el nombre de Jesús.